Primero analizamos desde el punto de vista de un comprador, o sea, de una persona que se compromete a comprar lechugas dentro de 4 meses al precio pactado de hoy, o sea, de 45 pesos el saco. Desde la perspectiva de este comprador, la expectativa es que el precio subirá en el futuro a más de los 45 pesos que hemos pactado. De esa forma él podría comprar las lechugas baratas en un futuro y garantizar una producción barata. En caso de que estuviera utilizando estas lechugas como materia prima. Pero también existen participantes que no están interesados en recibir lechugas de forma física en el futuro, sino que solamente les interesa beneficiarse por el cambio que están experimentando los precios. En este caso, este sería un especulador. Y esta es la forma más generalizada en la cual se utilizan los contratos a futuros. O sea, más de un 99% de los contratos no se materializan. O sea que al final no se van a entregar las lechugas, nadie la va a comprar ni nadie la va a vender. Sino que lo que se va es a realizar algo que se llama una operación inversa. Y es que cualquier parte de este contrato a futuro puede eh, salirse de este antes de tiempo con solo ejecutar esto que le estoy hablando, una operación inversa. O sea, alguien que se comprometió a comprar puede antes de que llegue el día de la entrega, de repente vender un contrato igualito al que él estaba asumiendo anteriormente y de esa forma podría cerrar su posición. O en el caso del que él hubiera entrado en el contrato como un vendedor, comprando un contrato del mismo tamaño, igual precio, también cerraría su posición. Y esto lo acompaña cubriendo el valor de la posición que asumió, porque vamos a ver que la posición va cambiando de valor conforme van cambiando los precios. No vamos a abundar mucho sobre esto de las operaciones inversas, sino que lo que vamos es a ver cómo se van comportando nuestros beneficios para los distintos escenarios de precios que vamos a ir observando acá para esta pequeña simulación o este pequeño simple ejemplo que vamos a ir viendo. Entonces empezamos con el escenario del comprador. Aquí tenemos nuestros meses, tenemos el mesero cuando el precio era de 45 pesos. Los meses ponemos, por ejemplo, vemos en el cuadro, en este cuadro verde, que hemos sombreado de verde para los meses indicando que el precio va subiendo. Y luego hemos puesto la otra mitad de nuestro cuadro con los meses uno 2 3 4 para los precios que van bajando. También vamos a, exactamente tenemos los precios, vemos cómo van variando, tenemos precios variando. Luego tenemos en nuestro cuadro de simulación el valor de la posición o lo que es lo mismo el precio del mercado por la cantidad de sacos de lechuga comprados. Luego calculamos el beneficio como ese diferencial entre el precio pactado de 45 pesos acá y el precio que hay en el mercado en el momento, ¿no? Tenemos otra columna donde tenemos lo que es nuestra ganancia total, que es pues el beneficio multiplicado por la cantidad de sacos comprados para cierto precio por encima del precio nuestro. Bueno, no estaríamos ganando ese precio más la cantidad de sacos de lechuga
que hemos negociado. Y luego tenemos nuestros retornos, una columna que habla de los retornos en términos porcentuales, que luego vamos a utilizarla para comparar este tipo de negocios a futuro con lo que podría ser su otro negocio alterno, como podría ser la compra de una acción. O sea, cómo se compara invertir en futuros con invertir en acciones. Entonces, empecemos analizando nuestro cuadrito y cómo se van comportando nuestra posición y nuestros beneficios con respecto a cambios en el precio. Empezamos en el mes cero con un precio de 45 pesos. Como el precio del mercado es el mismo que el valor al cual el comprador se comprometió a comprar la lechuga, no hay ninguna variación en el valor del compromiso, pues nos comprometimos a pagar 45.000 en 4 meses por 1.000 sacos de lechuga. Y mientras el precio de compromiso sea igual al precio del mercado, no habría diferencia entre comprar en la bolsa de futuros o comprar la lechuga en un mercado callejero. Sin embargo, veamos qué pasa si el precio del mercado varía, o sea, si el precio del mercado de repente aumenta. Em, Vemos que, por ejemplo, en el mes 4 mmm, el precio ha alcanzado un valor de casi 47 pesos en el precio de la lechuga. Ahora la bolsa de futuro tiene la obligación de vender a 45 pesos, algo que en el mercado se encuentra a 47. Esto implica para el comprador una ganancia de 2 pesos por cada unidad pactada. En este caso sería 2.000, o sea, los 2 pesos multiplicado por esos 1.000 sacos que yo me he comprometido a comprar. O sea, me comprometí a comprar a 45 pesos y ya el precio. Entonces, en este caso en que el precio ha variado, lo que hace la bolsa de futuro es compensar a este comprador por este cambio en el precio que ha subido la lechuga. Y esto lo hace exigiéndole este mismo monto de dinero que ha ganado el comprador, exigiéndoselo a la parte vendedora del contrato, y esto se lo resta de ese margen de depósito que también le fue exigido a la parte que se obligó a vender en el contrato. En este momento el comprador puede hacer dos cosas. Una, puede esperar hasta la fecha del compromiso, o sea, hasta que ya se cumplan los 4 meses, y recibir los 1.000 sacos, cada uno a un precio de 45 pesos. Entonces lo que haría sería depositar 45.000 al vendedor y recibir 1.000 sacos de lechuga. O también él podría, antes de la fecha, antes de que se cumplan estos 4 meses, podría hacer un contrato similar. O sea, podría abrir un contrato a donde él vende 1.000 sacos a 45 pesos cada uno. Y como esto es una posición del mismo tamaño que la otra, pero con una posición inversa, o sea, como vendedor, entonces lo que estaría haciendo sería cubriendo el otro contrato, y de esa forma cerraría su posición y recibiría 2.000 pesos de ganancia por la variación que obtuvo el precio. Ahora imagine una situación contraria, donde el precio baja. En este caso, el comprador estaría obligado a comprar a 45 pesos
algo que de repente se encuentra en el mercado a 43 pesos, lo cual implicaría para él, o sea, para el comprador, una pérdida de 2.000 pesos, o sea, 2 pesos por cada unidad pactada, lo cual él deberá cubrir entonces con su margen de depósito, que en este caso fue de 2.250. Y al igual que antes, si este comprador desearía salir pues del contrato, porque pues ya ve que está teniendo mucha pérdida por la variación que tiene el precio, entonces lo único que tendría que hacer es una operación inversa como hizo en el otro caso. O sea, tendría que vender 1.000 sacos a un precio de 45.000 y pagar por las obligaciones que ha adquirido. En este caso sería dejar 2.000 pesos en la bolsa de futuros y cubrir esos 2.000 que había perdido, y se quedaría con 250 del depósito de margen que este había puesto. Podríamos ver, si ponemos el precio en el eje de las X y luego ponemos los beneficios en el eje de la Y, vemos cómo se va comportando estos beneficios conforme el precio se va moviendo. Vemos por ejemplo que para un precio de 45 pesos, como vimos, el comprador tiene un beneficio de cero, pero en la medida que este precio se va moviendo y va aumentando, también vemos cómo nuestros beneficios se van comportando de manera positiva, y vemos cómo vamos, cómo van aumentando estos beneficios en la medida que el precio va aumentando. Sin embargo, vemos que pasa lo contrario con nuestra línea de beneficios y se postra por debajo de cero para números negativos cuando pasa lo contrario, cuando el precio disminuye y va hacia 43. Vemos como nuestros beneficios se van haciendo negativos. Entonces, para una posición de comprador, como vemos, es conveniente que el precio aumente. Y pues es por esto que él abre esta posición de compra, porque sus expectativas son que el precio del mercado aumente y de esta forma poder ganar dinero. Entonces esta sería la posición y la perspectiva de aquel que compra un contrato de futuros. Ahora analicemos al individuo que vende. Empezamos con un precio de 45 y sabemos pues que esta es la posición contraria al comprador. Y lo que vemos es precisamente eso, que al contrario que quien tiene una posición de compra, cuando el precio aumenta, lo que vemos es que nuestros beneficios son negativos. O sea, cuando el precio eh, aumenta, aquel que tiene la posición de venta, entonces lo que se está enfrentando es a la siguiente disyuntiva, o sea, al hecho de que ahora debe vender a un precio de 45 pesos, algo que pudo haber vendido a un precio de 47 pesos. Y por lo tanto, el vendedor de lechuga se ve afectado si el precio sube y se ve beneficiado, como vemos acá, para un escenario en el cual el precio está bajando. Vemos que, por ejemplo, cuando el precio sube a 45,50, como ahora el vendedor tiene que agarrar y vender a 45 pesos porque así pactó algo que debe de comprar a 45,50, entonces lo que vemos es que tiene una ganancia negativa o una pérdida de unos 500 pesos, o sea, 0.50 centavos por las 1.000 unidades que fueron pactadas en el contrato.
Y vemos que si el precio sube pues a 47 pesos, pues se enfrenta a pérdidas de 2.000 pesos. Sin embargo, cuando el precio baja a 43, entonces tenemos ganancias de 2.000. Y pues es lo que también estamos viendo en nuestra gráfica. Igualito, tenemos los precios en Y, tenemos nuestros beneficios en X, y lo que vemos es que cuando los precios disminuyen, entonces nuestros beneficios aumentan. Pero cuando de repente el precio aumenta, lo que vemos es que nuestros beneficios se ven disminuidos. Si mostramos ambas gráficas juntas, tanto la del vendedor como la del comprador, pues vemos cómo difieren o son contrarias en los comportamientos de los beneficios con respecto al precio. Nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí para una posición de venta o lo que se llama una posición en corto en lo que es el mundo de la bolsa de valores, entonces lo que vemos es que los beneficios son inversos al precio. Sin embargo, para una posición del comprador, lo que se llamaría en la bolsa de futuros o en la bolsa de valores una posición en largo, lo que vemos es que los beneficios se comportan de forma proporcional y directa a lo que son los precios. Y si combinamos ambas posiciones en una sola gráfica, pues lo que tenemos es como una especie de X, ¿verdad que sí? Posición del vendedor. Vemos que en la medida que el precio fue bajando, sus beneficios fueron aumentando. Posición del comprador, nuestra línea azul, donde vemos que en la medida que el precio va subiendo, van aumentando los beneficios de él. Al contrario, rojo, los precios van subiendo, los beneficios van bajando para el vendedor, los precios van bajando, los beneficios van bajando para el comprador. Y pues aquí tendríamos lo que sería el escenario para esta negociación conjunta en un contrato a futuros donde estamos vendiendo y comprando 1.000 sacos de lechuga a 4 meses a un precio de 45 pesos. Entonces, cabe recalcar Que todo esto que pasó aquí, o sea, esta cantidad de 1.000 sacos que tenían un valor de 45.000 pesos, toda esta operación se llevó a cabo con un depósito de solamente 2.250 pesos. En el caso de que nuestro comprador hubiese salido del contrato de futuros antes de tiempo con una operación inversa, con esos 2.250 pesos hubiera obtenido una ganancia de 2.000 pesos, lo que hubiese sido un retorno del 89% de su inversión. Esto es un retorno bastante grande, o sea, para decir que en 4 meses te ganaste el 89% de lo invertido, pues resulta bastante bueno, ¿verdad que sí? Pero estos retornos tan altos vienen dados por esto, por lo que es el apalancamiento, o por el hecho de que en la bolsa de futuros solamente se te pide una parte de tu dinero para poder mover unidades o montos mayores. Me explico. Imagínense, por ejemplo, que este precio que nosotros pagamos, o sea, de 45 pesos la unidad, lo hubiésemos tenido que dar en su total, o sea, hubiésemos tenido que depositar 45.000 pesos para poder cubrir la posición. En este caso, nuestro retorno, si lo hubiésemos calculado, hubiese sido de, veamos acá, ponemos retorno. Vemos como en este caso el retorno, por ejemplo, sería, por ejemplo, de un 4% solamente. Este 4%, o sea, una ganancia total
de 2.000 sobre un depósito de 45.000 pesos que hubiésemos hecho. Eso hubiese sido el mismo escenario para estos retornos si hubiésemos comprado, por ejemplo, una acción. Hubiésemos comprado una acción por 45 pesos y lo hubiéramos vendido por 47 y el retorno hubiera sido de un 4% o lo que es lo mismo. Invertir 45.000 me hubiera ganado 47.000, el retorno hubiera sido del 4%. 47.000 menos 45.000 entre 45.000. Si comparamos, por ejemplo, los retornos que yo puedo obtener con un contrato de futuro utilizando el apalancamiento o lo que es lo mismo, nada más depositando una sola fracción con respecto al total, y yo veo el retorno que puedo obtener, por ejemplo, con una modalidad como son las acciones, vemos que al comparar ambos retornos, pues el retorno en el mercado de futuro pues se lo lleva por mucho. También vemos que las pérdidas en términos porcentuales con respecto a la inversión pues también son sumamente elevadas. Y esto es una diferencia clara entre lo que es invertir en futuros y lo que es invertir pues en acciones. En las acciones también se pueden obtener retornos altos cuando pues se toma una posición en corto, como podemos ver en otros videos, pues también se hace uso de este apalancamiento. Pero por lo menos para una posición larga o lo que es la posición de un comprador, pues vemos que los retornos en términos porcentuales pues son muy diferentes y que el contrato de futuro pues ofrece tanto retorno como pérdidas mucho más grandes. Hasta aquí dejamos esta explicación. Esto es un ejemplo muy simple. Quizás lo ampliemos en otros videos. Espero que les haya gustado.